Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos llamar este texto santo del Evangelio de San Lucas, podríamos llamarlo la vocación de María. De veras lo conocemos tradicionalmente como la Anunciación. El ángel anuncia a María el misterio de su concepción virginal de Jesús, el misterio de la encarnación y del próximo nacimiento de Jesús. Pero de verdad podría ser la vocación, es decir, el llamado que Dios le hace a María. Y ese es un llamado prototipo. Se los digo porque de verdad toda vida cristiana es vocación. Se da por vocación. El Señor nos llama. Y miren qué rasgos encontramos en la anunciación de María, en la vocación de María, que nos hacen pensar en nuestra propia vocación. El texto empieza por hacernos sensibles al tiempo, a las personas, al lugar. Con eso nos está diciendo, Dios entra en la historia, en la realidad de los seres humanos. Dios no se gasta en asuntos etéreos, en asuntos difusos. Dios es tan concreto como los seres humanos. Él sale a nuestro encuentro en las realidades concretas, en un lugar, en un tiempo, en unas circunstancias. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Es decir, están claros los datos, las coordenadas de este encuentro entre Gabriel, que viene de parte de Dios, que trae la voz y la voluntad de Dios para María y para la humanidad, que anuncia el querer de Dios. Pero también en dónde está María, cómo era el asunto, desposada con un hombre, quién es ese hombre, en qué lugar de la geografía de Israel están, en qué circunstancia. El ángel entra en la presencia, saluda a María, alégrate, llena de gracia. Ese saludo se lo seguimos diciendo a lo largo de las generaciones. Alégrate. Tú sí que tienes motivo de alegría, tú sí que has sido elegida para esta vocación, a este llamado tan grande, ser la madre del Salvador. Alégrate, llena de gracia, porque esto va a suceder porque la fuente de la gracia va a llenarte de ella misma, gracia. El Espíritu Santo te cubrirá. Ella se turba ante este saludo, no sabe por qué este saludo. Él tiene que sacarla, prevenir que no vaya a tener miedo. No temas, María, no temas, porque has encontrado gracia ante Dios. Y luego toda la realidad que viene para ella. Concebirás y darás a luz un hijo y que será hijo del Altísimo. Le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, Él será el Salvador del pueblo. Él será como David, un rey que sea soberano, que ejerza el reinado de Dios, que reine sobre la casa de David, su padre, sobre el pueblo, sobre la heredad de David. Miren, este encuadre tan maravilloso nos va diciendo cosas sobre nosotros. María recibe esta vocación, que es la puerta de entrada, que es la de ser la puerta de entrada al Salvador que viene
compasivo, misericordioso, que se acerca a nosotros humilde, que revela en su rostro, en su palabra, en sus acciones, en sus actitudes, ni más ni menos que el rostro y el corazón de Dios su Padre. Pues bien, así como sucede con María, sucede con cada uno de nosotros. En distintas misiones, por supuesto, mucho más pequeñas que la de María. La de ella, a pesar de que ella se reconoce como sirviente, como humilde esclava, a pesar de eso, la misión de ella es la más grande. Pero cada uno de nosotros tiene una vocación de Dios. De hecho, nuestra vida es respuesta, si quiere ser una vida auténticamente cristiana, si queremos vivir como discípulos de Jesús, nuestra vida tiene que ser respuesta a la llamada que Dios nos hace. En un tiempo, en un lugar, entre unas personas exactas, a nosotros también nos ha llamado a distintos servicios y a distintas realidades en la existencia nuestra, para el bien de los hermanos, para el bien de la iglesia, del reino, de la instauración del reino de Dios. A otro lo llamó para que fuera padre de familia, a otra la llamó para que sea mamá. A todos nos llamó para que seamos discípulos de Jesús creyentes. A una la llamó para ser religiosa, para que fuera misionera. A todos nos llamó para que seamos discípulos de Jesús, que vayamos con nuestras palabras y nuestras obras anunciando y construyendo o impulsando el crecimiento del reino de Dios en la tierra, en el mundo. Miren, a ella el ángel le dice su misión. Pero si nos detenemos todos los días y le pedimos a ella, que fue tan clara en la escucha de la vocación que Dios le hizo, si le pedimos a ella con el corazón, ella nos va a ayudar para que nosotros descubramos. Muchos ya sabemos cuál es esa vocación, pero a veces nos aletargamos, a veces nos adormilamos, a veces nos distraemos, a veces no estamos atentos, a veces no somos lo suficientemente fieles, a veces no respondemos bien, nos vamos haciendo sordos a la voz del Señor que nos ha llamado a todos a ser discípulos de Jesús, a todos a acoger la palabra y el amor de Jesús y la fuerza de su salvación, a todos a ser discípulos y testigos y misioneros del reino que Jesús reveló, reino de Dios su Padre. Como María, todos tenemos una vocación, todos tenemos un modo de existir que le agrada a Dios y que le sirve a Dios y a los hermanos. Ahora pidámosle a María que ella, que ha sido la mejor escucha de la vocación que Dios le hace, la mejor discípula, la que mejor responde a su vocación con la plenitud de su ser, que ella nos ayude a ser conscientes de nuestra propia vocación. Encomendémosle a ella de manera particular las vocaciones a ser familia, a ser pareja, las vocaciones a ser ministros, sacerdotes, ministros ordenados para el servicio del pueblo santo de Dios, las vocaciones a ser religiosos y religiosas, las vocaciones a ser misioneros del reino de Dios. Digámosle a ella las mismas palabras con que ella responde al ángel, con las que responde a Isabel, su prima, de visita, de servicio y de evangelización en casa de ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En esta espera
de la Navidad, que el Señor haga fuerte nuestra esperanza y que el Señor nos dé una apertura enorme de corazón para acoger al que viene para salvarnos. Que el Señor nos dé oídos agudos para escuchar el llamado que Él nos hace para ser discípulos de Jesús y misioneros de su reino. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Felicidades. Reflexión del Evangelio.